Sí. Profe, tengo una duda. A ver, dígame. Las clases de botánica van a quedar ahí nomás. No, que creo que queda un par de clases más. Tiene que ver con transporte. ¿Ya? Este miércoles tienen práctico, mañana tienen práctico del capítulo de botánica. ¿Ya? Y la próxima semana hicimos un trueque ahí, van a ser prácticos con el profesor Jorge, ¿ya? Porque él tiene sus dos materias juntas ahí, calófito, ¿ya? Entonces, para no perder el hilo, van a ser las dos sesiones ahí, ¿ya? O sea, digamos, las dos sesiones teóricas y el práctico enseguida. Y lo que correspondería a la sesión nuestra, ¿cierto? La vamos a patear entonces un poquitito más adelante porque en realidad es menos compleja, ¿ya? Así que ese es más o menos el panorama de lo que viene dentro de las siguientes semanas, ¿ya? Ok, tenemos entonces listo. Vamos ya he dejado de grabar. Vamos a partir de nuevo entonces. Ahora sí que sí. Y entonces... Ahora sí grabando. Creo que estamos grabando o no. Sí, estamos grabando. Ok. Ya, vamos entonces a la... Ups, perdón. De nuevo. Tengo muchas cosas abiertas aquí. ¿Se ve ahí o no? ¿Perdí la imagen? No, parece que no. Parece que no. Ahora sí, ahora sí que sí. Ahora sí, ya, ahí sí. Ahí sí, ahí está mostrando. Ahora sí está. Ya, perfecto. Ahora sí. Ok. Entonces, la idea de hoy es seguir un poco con lo que partió conversando la profesora Cristina en relación a los procesos de reproducción en este caso en los animales, ¿ya? Básicamente, la idea de este segundo bloque es ver cómo aquellos elementos que conversamos en el primer bloque, ¿cierto?, vienen a funcionar para generar entonces individuos ahora un poco más complejos que van a interactuar entre ellos, ¿ya? Y que van a terminar formando entonces comunidades, que es el bloque siguiente. ¿Ya? Entonces saltamos desde la célula a estudiar los organismos en términos prácticos, ¿cierto? Vamos a ver fundamentalmente plantas y animales un poco, y luego entonces vamos a integrar todo este conocimiento de manera que nos podamos formar una imagen relativamente compleja de cómo funciona entonces el individuo en el ambiente. Esa es la lógica de lo que viene, ¿ya? Y para llegar entonces a la última etapa, lo que necesitamos es estudiar aquellos aspectos que están directamente relacionados con el proceso de supervivencia de la especie en el tiempo. En términos prácticos tenemos que hablar, ¿cierto?, de los procesos de reproducción, ¿ya? Y cómo esos procesos de reproducción entonces se mantienen. Y básicamente lo que hay allí entonces es la utilización de productos energéticos, ¿cierto? ¿Ya? Generación de cuerpos, generación de células especializadas, células para la reproducción en términos prácticos, ¿ya? Y entonces tenemos que ver cuáles son las dos estrategias de reproducción que hay en las especies, ¿ya? Y hay estrategias que son simples, que es aquellas por las cuales la célula o el organismo se va a dividir, ¿cierto?, por un proceso mitótico, simplemente va a generar un individuo idéntico, ¿ya? Y otra que es un poquitito más sofisticado, que es donde el organismo, ¿cierto?, realiza entonces una modificación de su patrimonio genético con el objeto de entregar o aportar entonces con nuevos individuos a la comunidad. Y de tal manera que el nuevo individuo, ¿cierto?, tenga algunas características que ojalá lo hagan diferentes al individuo paterno, ¿ya? De manera que se pueda acomodar a las condiciones eventuales de cambio que hubiesen en el ambiente, ¿ya? Entonces esa es la lógica. Vamos a nosotros entonces a ver qué es lo que pasa con la reproducción sexual y asexual en los animales. Y para ello, obviamente, vamos a partir por lo más simple, ¿cierto?, que es el modelo de reproducción asexual, ¿ya?
El modelo de reproducción asexual ocurre regularmente en las especies inferiores, ¿ya? Y en este caso voy a traer yo el modelo de las estrellas de mar, en términos prácticos, uno de los equinodermos, ¿cierto? En donde se puede ver con mayor facilidad este proceso, ¿ya? Aquí yo traje un par de fotografías, en realidad una fotografía, el otro es un esquema, ¿cierto? De cómo se produce entonces este modelo de reproducción asexual, ¿ya? Básicamente lo que ocurre es que en algún momento, por alguna razón, ¿cierto? Ajena al individuo, en algún minuto se produce entonces la fracción de una de sus extremidades. En este caso en particular, ¿cierto? Tenemos una estrella de mar, ¿ya? Y si en algún minuto, por cosas del azar, ¿cierto? Se rompe uno de los brazos de esta estrella, ¿cierto? La estrella de mar tiene la capacidad de regenerar, por un lado, el brazo que falta, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto? Ese brazo tiene la capacidad de generar entonces los 4 brazos que le faltan de tal manera de crear un individuo nuevo, ¿ya? Entonces, perdón, en este proceso, ¿cierto? Que es al azar, ¿ya? Esto puede significar que en algún minuto, por ejemplo, algún depredador pasa, ¿cierto? Y trata de comer a la estrella eventualmente si pierde un segmento, podría eventualmente regenerarse, ¿ya? O si fenómenos de marea muy fuertes, por ejemplo, arrastran a la estrella de mar y la golpean contra una roca, probablemente entonces se puede dividir, ¿ya? Y esa división puede generar otro individuo. La particularidad, ¿cierto?, de esta generación de un nuevo individuo es que el individuo es idéntico, en términos generales, ¿cierto?, o desde el punto de vista genético, es idéntico al padre, ¿ya? ¿Y por qué? Porque simplemente corresponde a un fenómeno de división mitótica, ¿ya? O de proliferación mitótica, ¿ya? En donde el padre genera un individuo nuevo, ¿cierto? Pero que es idéntico en términos de patrimonio, en donde no hay ninguna modificación genética, sino que simplemente la proyección, ¿cierto?, de este cuerpo que originalmente era uno en 2 individuos. ¿Qué es lo que se logra con ello? Se logra que no se pierda el individuo como tal, ¿ya? Y que la especie tampoco pierda un individuo, pero tampoco se logra nada especial. Simplemente mantener la población de una manera estable, ¿ya? Eh, y este fenómeno ocurre entonces también, por ejemplo, en las planarias. Y traje yo el modelo de las planarias también para explicar, ¿cierto?, qué puede ocurrir, ¿ya? Uno puede hacer esta experiencia, ¿cierto?, en el laboratorio. Uno puede tomar, ir a terreno y buscar planarias. Regularmente las planarias se encuentran ubicadas debajo de las piedras, ¿ya? Y puede uno llevar al laboratorio esto y después hacer entonces incisiones como esta, partirlas por el medio, ¿cierto? Y fácilmente se produce una regeneración entonces del individuo. Bastián tiene la mano Profe, levantada. ¿Sí? buenos días primero. Buen día, sí. Profe, consulta. Esta es en el caso de estos dos individuos, ¿es la única manera de reproducción que ellos tienen? No, Eh, ya. no, no, no. Porque me pareció extraño como que dependiera casi del destino que se partiera una, una estrella del mar para poder dar otro individuo. Ya. No, 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 no. Estoy explicando, digamos, el modelo, ¿cierto?, el mitótico, ¿ya? Básicamente para decir que no hay una proliferación de la especie, ¿ya? Porque regularmente todos los individuos tienen adoptado como estrategia la reproducción sexual, ¿ya? Porque para que la especie pueda permanecer en el tiempo tiene que haber un modelo de reproducción que permita perpetuar a la especie en el tiempo, ¿ya? Y para que la especie se perpetúe en el tiempo, tiene que adaptarse a las condiciones del medio en donde está viviendo. Y si el medio cambia, obviamente que la especie tiene que adaptarse, ¿ya? Entonces, esta es una estrategia alternativa, ¿ya? Y esto lo iba a mencionar después, te levantaste un poquitito, pero está bien. Entonces, esta estrategia que utilizan estos animales regularmente, en el caso ahora de las planarias, es cuando, por ejemplo, ven una especie de agresión hacia el individuo, ¿ya? El individuo asume que en algún minuto lo van a sacrificar, ¿ya? Y la planaria, entonces, cuando se ve sometido a este estrés, se divide, ¿ya? Genera un segundo individuo
pensando, ¿cierto?, en que lo van a sacar y lo van a sacrificar, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva es una estrategia alternativa, como decía, simplemente para mantener la población, ¿ya? Y no para hacerla cambiar, ¿ya? En todas las especies, el modelo más desarrollado es el modelo, ¿cierto?, de reproducción sexual. Insisto, para que las especies se perpetúen, no puede haber otro mecanismo sino la reproducción sexual, ¿ya? Por lo tanto, siempre el mecanismo de reproducción asexual es un mecanismo alternativo, ¿ya? Que es un mecanismo que lo que trata de hacer es enfrentar el estrés de la reproducción en algún minuto, ¿cierto?, para un grupo de individuos, ¿ya? Entonces, el mecanismo de reproducción original de la especie siempre va a ser sexual. Esto es una salida, un escape, digamos, en algún minuto particular. Y lo mismo pasa con las plantas, ¿cierto? Las plantas, ustedes seguramente la profe Cristina les habló de los esquejes, qué sé yo, y de estas cosas especiales en donde la planta va creciendo, ¿cierto?, en número, pero no cambia digamos, el patrimonio genético, ¿ya? Entonces, simplemente para aumentar, digamos, el número de individuos en un área determinada, ¿cierto?, pero no hay un cambio, un cambio de patrimonio. Entonces, una estrategia que utilizan las especies para colonizar, por así decirlo, en el caso de las plantas, una mayor área disponible. En el caso de los animales, regularmente es frente a un estrés, ¿ya?, que podría eventualmente causar la desaparición del individuo, no de la especie, ojo, repito, del individuo, ¿ya? Entonces, surgen estas alternativas, ¿ya? Ahora, y quizás para explicar mejor este fenómeno, lo que viene enseguida, que es la parte intermedia, ¿cierto?, que es el modelo de las medusas, ¿ya? Aquí está explicado, pero básicamente lo que ocurre con las medusas es lo siguiente, ¿ya? Vamos a partir por el modelo que uno regularmente ve, ¿cierto?, que son estas grandes estructuras que flotan, ¿cierto?, en el agua, ¿ya?, que son individuos, ¿ya?, que originalmente son maduros, son individuos maduros, y hay medusas que van a ser medusas machos y medusas hembras, ¿ya? Esta medusa, entonces, obviamente, cuando estén en el agua y estén en las condiciones adecuadas, ¿cierto?, para la sobrevivencia, se van a reproducir, vale decir, van a eliminar gametos maduros, ¿ya? La reproducción va a ocurrir en el sentido de que la fecundación va a ocurrir aquí en el medio acuático, ¿ya? Y parte de esos huevos que van a ser fecundados, entonces, se van a ir al fondo, ¿ya? Se van a asentar, vale decir, se van a hacer bentónicos, si uno lo quisiera llamar así, ¿ya? Y luego, entonces, van a comenzar un proceso de crecimiento, ¿ya? El ovocito va, entonces, fecundado, que ahora se va a llamar cigoto, ¿cierto?, va a comenzar a crecer, y en un minuto determinado, entonces, va a comenzar a producir pequeños estróbilos, ¿ya?, que serían estos pequeños segmentos que están aquí, ¿ya? Son como pequeñas medusas, ¿cierto?, que van a salir desde este cuerpo grande, ¿ya? Y estos cuerpos grandes, entonces, lo que van a hacer en un minuto determinado, van a comenzar a crecer, ¿ya? Se van a desarrollar, y finalmente, entonces, una vez que maduren, van a ser eliminados, ¿ya? Y al eliminarse, ¿cierto?, van a entrar en este ciclo nuevamente, ¿cierto?, de individuos que se van a transformar entonces en individuos sexualmente maduros. Entonces hay dos fenómenos de reproducción. Un fenómeno sexual, que sería este de aquí, en donde hay unión de gametos, ¿ya?, y aquí estarían entonces los gametos masculinos, los gametos femeninos, ¿cierto? Pero luego hay este segundo fenómeno, ¿cierto?, de división, ¿ya?, que es un fenómeno que se llama de estrobilación, ¿ya?, porque se van a formar estos estróbilos, ¿ya? Y estos estróbilos, entonces, son los que posteriormente, ¿cierto?, van a transformarse en larvas, y luego, entonces, se van a dividir, entonces, en individuos que van a ser maduros, ¿ya? Entonces, vamos a tener los dos mecanismos, ¿ya?, desarrollados. Uno, ¿cierto?, que es a través del modelo de reproducción sexual, y el otro que va a ser una reproducción asexual, es decir, simplemente más copias, ¿cierto?, del mismo individuo que se ha formado, ¿ya? Ese es más o menos, entonces, la lógica que se sigue en este proceso.
aquí, en el caso de, de las medusas, ¿cierto? Están estos dos fenómenos explicados al mismo tiempo, ¿ya? Porque es un mecanismo normal, ¿cierto? Para la reproducción de ellos, o de esta especie. En cambio, los dos que les acabo de mencionar previamente, el erizo, ¿cierto? Perdón, las estrellas y las planarias, lo hacen frente a elementos que aparentemente son agresores para su supervivencia. ¿Ya? Profe, ¿Sí? y en el caso de la medusa que se supone que es como eterna, que nunca se muere, ¿esa es por la reproducción de la efira? ¿O cómo lo haces? Porque he leído en varias partes como de esa medusa, po, como ¿Sí? que tiene una vida eterna. No se muere Claro, nunca. lo que pasa es que este que está aquí, que es un modelo nuevo, ¿cierto? La esfera que se instala, ¿cierto? Se posiciona sobre el fondo y regularmente va a estar generando más individuos, ¿ya? ¿Cierto? A través de este fenómeno de estrobilación, ¿ya? Ahora, en el caso de, de las medusas en particular, se supone, ¿cierto?, de que, tal como tú dices, tienen vida eterna, entre comillas, ¿ya? Porque lo que hace es simplemente generar individuos idénticos, ¿ya? Pero desde la perspectiva de la genética, ¿cierto? Hay modificaciones, ¿ya? Por lo tanto, entonces, este individuo que está aquí, si bien es cierto, está generando nuevas copias, lo más probable es que en algún minuto, ¿ya? Y la vida, en términos prácticos, no es eterna como se plantea allí, ¿ya? En algún minuto este individuo, ¿cierto? O el ADN que tiene este individuo, ¿cierto? Envejece de tal manera que ya no es capaz, ¿cierto?, de generar más copias, ¿ya? Y obviamente va a tener que desaparecer. Lo que pasa es que probablemente dure más en términos de tiempo, ¿cierto? El ADN sin envejecer que el resto de las especies, ¿ya? Pero mm, se habla entonces de, así entre comillas, que tiene la vida eterna, ¿ya? Porque en términos prácticos, hay que considerarlo así, nuestro ADN envejece en la medida, ¿cierto?, que van pasando los años, ¿ya? La capacidad de renovar el ADN es válida, ¿cierto? Pero siempre nosotros tenemos al menos una copia que es la original, ¿ya? Y esa original con el tiempo envejece, ¿ya? Entonces, por ahí va la idea, ¿cierto?, de esto de la vida eterna, entre paréntesis, ¿cierto?, por el caso específico, ¿cierto?, de las medusas, ¿ya? Ah, ya, profe, gracias. Bueno, ok. Vamos entonces a la otra parte, ¿cierto?, que tiene que ver con la reproducción sexual. Y aquí, básicamente, ¿cierto?, el modelo, ya ustedes lo conocen, pasa a través de la formación, entonces, de gametos, ¿ya? Gametos masculinos y gametos femeninos, ¿ya? Que como provienen de la misma especie, normalmente tienen un material genético similar, ¿ya? Eh, Lo que sí ocurre, ¿cierto?, es que para la formación de los gametos, durante la etapa de la meiosis, que fue lo que vimos en una de las sesiones anteriores, ¿cierto?, se produce una modificación o un reordenamiento del material genético, ¿ya? Tanto el material del padre como de la madre, ¿cierto? En términos prácticos, las gonias, llámese espermatogonias u ovogonias, ¿cierto?, sufren un proceso de recombinación, ¿ya? Antes de formar los gametos, ¿cierto? Y en ese proceso de recombinación lo que hay es simplemente es la reorganización del patrimonio genético que proviene en una parte, ¿cierto?, del padre y en el otro lado de la madre, ¿ya? Entonces, esa readecuación lo que hace entonces es generar, ¿cierto?, gametos que tienen patrimonio genético, entre comillas, diferente, ¿ya? Y digo que es entre comillas diferente porque en términos prácticos provienen del mismo padre y de la misma madre, ¿ya? Pero, ¿cierto?, que el reordenamiento es diferente, ¿ya? Y ese reordenamiento diferente entonces permite, ¿cierto?, que potencialmente se puedan formar individuos diferentes, ¿ya? Y eso es lo que explica, por ejemplo, que en el caso, ¿cierto?, de una familia donde pensemos hay más de 4 hijos, ¿cierto? Los 4 hijos, a pesar de que sean mismo padre y misma madre, no sean exactamente iguales, ¿ya? Y es porque el patrimonio genético, ¿cierto?, se ha reordenado. Entonces, de ahí que hay algunos que tengan
ciertas características, por ejemplo, del abuelo paterno, otros que tengan de la abuela materna, o que unos se parezcan más a la mamá, o otros al tío, ¿ya? Y es básicamente porque es el reordenamiento del patrimonio genético de la familia, ¿ya? Del núcleo familiar, el que se produce, ¿ya? Y eso genera entonces estas comparaciones que a veces son odiosas, ¿cierto? Para algunos de los descendientes, donde que le digan que te parece a tu tío, y a lo mejor el tío no es el mejor modelo, entonces suele causar algunos conflictos, ¿ya? Pero está relacionado con eso, ¿ya? Y eso es lo que de alguna manera estoy tratando, está representado hoy. ¿Alguien había levantado la mano? ¿O había hecho una pregunta? A ver, vamos a ver. En el caso de los gemelos o los mellizos, vamos a aclarar enseguida las diferencias, ¿ya? Entonces, cuando se produce este patrimonio, este cambio en el patrimonio genético, ¿cierto? Es la generación de individuos diferentes. ¿Ya? Para entenderlo, ¿cierto? Y aquí está representada la meiosis, creo que lo mencioné, ¿cierto? Lo primero que va a ocurrir entonces es la duplicación del material genético, ¿cierto? Es decir, vamos a pasar de tener 2 copias a 4 copias, ¿ya? Y una vez que estén esas 4 copias hechas, entonces lo que va a ocurrir es el crossing over o entrecruzamiento, en donde se van a aparear los cromosomas tanto maternos como paternos, ¿ya? Y se va a producir un entrecruzamiento del material genético entre las cromatías, ¿ya? Y esas cromatías entonces, que ahora generaron patrimonios diferentes, van a dar como resultado entonces 4, en este caso, por ejemplo, gametos diferentes. Si lo pensamos aquí, podríamos pensar en 4 espermatozoides, ¿ya? O, ¿cierto?, un ovocito y 3 corpúsculos polares. Tener claro siempre lo siguiente: como resultado del proceso de meiosis se van a obtener siempre 4 gametos diferentes, ¿ya? La diferencia está en que en el caso del macho se forman 4 espermatozoides, porque el macho regularmente aporta solamente con el material genético, ¿cierto?, en la fecundación. En cambio, en el caso de las hembras, solamente hay un 25%, ¿cierto?, de eficacia, porque por cada 4 gametos que se van a formar, solamente uno es apto para la fecundación, ¿ya? Los otros 3 terminan perdidos bajo la forma de corpúsculos polares, ¿ya? Entonces, allí hay en términos generales, uno podría decir que hay una pérdida, ¿cierto?, de información en el caso de la hembra, porque se genera un solo ovocito. Pero la razón de que se forme un solo ovocito es porque se sacrifica, ¿cierto?, el crecimiento de un ovocito, ¿ya? Para asegurar el ingreso de material necesario para la construcción del embrión. El ovocito en términos generales siempre va a ser más grande que el espermatozoide, y el ovocito siempre va a contribuir con el material nuclear, ¿cierto? Pero también va a contribuir con el citoplasma, ya va a contribuir con las mitocondrias, es decir, va a contribuir con prácticamente todo lo necesario para construir el embrión, ¿ya? Entonces, eso, ¿cierto?, implica sacrificar a los otros 3 gametos, ¿ya?, y perderlos bajo la forma de corpúsculos polares, ¿ya? Eso es lo primero. Vamos a la pregunta. Pregunta ahí, ¿cuál es la diferencia entre los mellizos y los gemelos? Vean, por lo más simple, los gemelos regularmente son idénticos, ¿ya? Y el ser individuos idénticos, ¿cierto?, significa que provienen del mismo patrimonio genético. Por lo tanto, provienen de un solo ovocito, ¿ya? Y por lo tanto, si provienen de un solo ovocito, significa que fueron fecundados por un solo espermatozoide. Por lo tanto, en términos reales, ¿cierto?, lo que ocurre es que cuando se forma el cigoto, ¿ya?, el material genético se distribuye y comienza un proceso que se llama de segmentación. Lo vamos a ver en la próxima sesión. Y durante la segmentación, ¿cierto?, el cigoto se divide primero en 2 blastómeras, o en 2 células originales. Una que queda al lado izquierdo y la otra que queda al lado derecho. Cuando por alguna razón del azar se separa la célula del lado izquierdo con la célula del lado derecho,
cada una de estas células tiene la potencialidad de generar un individuo diferente. ¿Ya? Y al generar un individuo diferente, ¿cierto? Entonces vamos a tener dos individuos que son idénticos, porque provienen, repito, del mismo espermatozoide y del mismo ovocito. Y como provienen del mismo espermatozoide y del mismo ovocito, el patrimonio genético es el mismo. Por lo tanto, entonces son individuos idénticos. ¿Ya? Y otra particularidad que tiene el desarrollo de los gemelos, ¿cierto? Es que, además de ser idénticos, ¿cierto? No pueden ser más que dos. Y es porque el material, ¿cierto? Dentro del ovocito se distribuye de una manera gradual. ¿Ya? Hay un polo animal, hay un polo vegetal y todo el material se distribuye desde arriba hacia abajo. Profe, ¿Sí? se puede dar el caso de que, por ejemplo, se fecunden, no sé, se fecunde dos ovocitos, con, cada uno con un espermatozoide, obviamente, en la misma madre, o en la misma, sí, en la misma madre, y que cada uno de ellos dé un par de gemelos, pero ellos son distintos. Pues. Creo que la mamá tenga dos pares de gemelos. No sé, pues dos niñas gemelas y dos niños gemelos. Se puede dar eso, ¿cierto? O sea, Que aguanta ese pobre útero, en el caso que yo claro, estoy poniendo. cualquier cosa es posible. O sea, dentro de la naturaleza se pueden dar todas las posibilidades. O sea, Pero ahí ahora, ellos serían mellizos, pero gemelos entre ellos. es que no. Porque el O sea, mellizo no claro, sí, son. tendría que ser, claro, efectivamente, si tienen dos ovocitos diferentes, tendría que ser mellizos, bien dices tú, ya, pero entre ellos serían gemelos. Sería una condición muy rara para empezar, digamos, porque primero para que se dé la ocurrencia de gemelos es muy escasa. ¿Sí? En este rato no recuerdo exactamente la proporción, pero si mal no recuerdo, en este minuto es uno cada 10.000. ¿Ya? Y la ocurrencia de mellizos de manera natural, natural, digamos, también está dentro de ese rango. Entonces, lo que tendría que hacer el papá, ¿cierto? O la mamá era comprarse un número del Kino o del Loto o de lo que sea de inmediato, porque para que se dé, digamos, lo que tú planteas, que es posible, pero para que se den las posibilidades son muy remotas. ¿Ya? Ahí con 4 hijos de una necesita ese loto. Claro, ¿ya? Entonces, volviendo a lo que yo les decía, ¿cierto? En el ovocito hay una distribución del material. En la parte, hay una parte superior que se va a llamar el polo animal y la parte inferior que se va a llamar el polo vegetal. ¿Ya? Y en esos polos entonces van a estar distribuidos aquellos componentes que van a generar un individuo. Regularmente en el polo animal, ¿cierto? Se va a distribuir todo el material necesario para la construcción del sistema nervioso central, ¿ya? Y en el polo vegetal va a estar distribuido o ubicado fundamentalmente todo lo que está relacionado con el desarrollo del sistema digestivo. ¿Ya? Entonces hay una especie de gradiente. La parte neural arriba y va decayendo, mientras que la parte digestiva va desde abajo hacia arriba también decayendo. ¿Ya? Porque hay que pensar que nosotros tenemos sistema nervioso, digamos, muy concentrado en la región cefálica, pero nuestro sistema nervioso también se va hacia la región caudal, y al revés, ¿cierto? Nuestro sistema digestivo está centrado fundamentalmente más en la región caudal, pero también hay presente en la región cefálica. Por lo tanto, tiene que haber una distribución, ¿cierto? Más o menos equitativa de ese material. ¿Ya? Como un eje central, dice Irene, exactamente. Ahora, vamos al tema de los mellizos. Los mellizos ocurren cuando se produce la maduración de más de un ovocito al mismo tiempo. ¿Ya? En el caso de los mamíferos, como hay dos ovarios, regularmente se produce una alternancia en la maduración de los ovocitos. ¿Qué significa esto? Significa que en un minuto, ¿cierto?, los ovocitos salen desde el ovario izquierdo, o el ovocito, en caso de la especie humana, sale del ovario izquierdo, y en el otro periodo sale del ovario derecho. ¿Ya? Entonces, no siempre están los dos ovarios produciendo ovocitos al mismo tiempo. ¿Ya? Siempre hay esta alternancia. Ahora, puede ocurrir
¿cierto? Que en algún minuto, y ahí volvemos a lo que yo decía adelante, de que eventualmente se produzca la maduración de ovocitos tanto en el ovario izquierdo y en el ovario derecho. Cuando se produce la maduración de esos dos, entonces vamos a tener mellizos. Y los mellizos, ¿cierto? Como provienen de ovarios diferentes, de ovocitos diferentes, ¿ya? Van a ser fecundados por espermatozoides diferentes, son individuos que van a ser diferentes. Entonces puede haber mellizos que son un varón y una dama, o podrían ser que sean dos varones o dos damas, ¿cierto? No hay, digamos, un patrón establecido para eso, ¿ya? Entonces siempre hay variaciones. Ahora, regularmente los embarazos, digamos, que se producen hasta el estado de mellizos son o pueden ocurrir de manera normal. Cuando hablamos de trillizos, cuatrillizos o quintillizos, estamos hablando necesariamente de que por alguna razón la dama tuvo en algún minuto un tratamiento hormonal que permitió entonces la maduración de más ovocitos que los normales, ¿sí? Lo normal es que sea uno, lo extraordinario es que sean dos, ¿ya? Cuando son de 3 para arriba ya significa necesariamente, insisto, en que había un tratamiento de carácter hormonal, ¿cierto? Para la mamá, ¿ya? Y eso implica entonces necesariamente tener un número mayor de individuos que regularmente van a ser más pequeños y que probablemente van a tener que nacer eh, antes del tiempo, digamos, definido, que serían los 9 meses, ¿ya? Y es porque la capacidad del útero no es tan grande como para contener a 4 o 5 individuos al mismo tiempo. ¿Fijan? Entonces hay una serie de condicionantes para que ocurra eso. Irene pregunta si sin tratamiento hormonal se puede dar de forma natural. Insisto, solamente hasta mellizos, ¿ya? Y si en mellizos ya es escaso. Trillizos sería terriblemente raro, ¿ya? Pudiese ocurrir, pero sería terriblemente raro, ¿ya? Porque normalmente no hay un tercer ovario. Normalmente el ovario va a eliminar un ovocito maduro por cada periodo, ¿ya? Uno. ¿Ya? Entonces, si tenemos uno en el lado izquierdo y uno en el lado derecho, las posibilidades son dos, ¿sí? Y no existe un tercer ovario, ¿cierto? Para que pueda generar uno adicional. Por eso que digo que sería tremendamente excepcional. Lo que no significa que no pudiese ocurrir, por favor, porque uno, ¿cierto? Uno teoriza muchas cosas, pero a veces en la práctica pueden ocurrir cosas que van contra las reglas que uno teoriza, ¿ya? Pero sería raro, ¿ya? Ok, en la próxima sesión vamos a hablar un poquitito más de esto, ¿ya? Ok, entonces en el caso, ¿cierto?, de la producción de los gametos, ya sabemos, ¿cierto?, que en el ovario lo que va a ocurrir es la maduración de una ovogonia, va a partir una ovogonia, ¿cierto?, y va a terminar en un ovocito maduro, ¿cierto? Lo vamos a mencionar aquí solamente, en la próxima sesión lo vamos a ver con un poco más de detalle. ¿Ya? Esta bogonia entonces va a entrar en un proceso de maduración, ¿cierto? Va a pasar por diferentes etapas de crecimiento, porque regularmente esta célula que está aquí, bueno, aquí estamos hablando de un ovocito particularmente, hay que recordar que la historia parte como bogonia, ¿cierto? Este ovocito entonces va a estar rodeado de un grupo de células, que van a ser estas células que están acá, que se van a llamar células foliculares. Estas células foliculares van a hacer fundamentalmente dos cosas. Primero, crear una membrana de protección, ¿ya? Que va a ser la zona pelúcida. Aparece aquí con el nombre de membrana pelúcida, pero en realidad va a ser la zona pelúcida, ¿ya? Que va a ser una cubierta que va a tener una función importante en el proceso de eh, evitar la poliespermia. Evitar la poliespermia significa que entre más de un espermatozoide al ovocito, ¿ya? Y por otro lado, las células foliculares entonces van a aportar los elementos nutritivos para que el ovocito pueda crecer, ¿ya? ¿Qué significa esto que van a aportar? Van a aportar con proteínas, RNA mensajero, RNA de transferencia, RNA ribosomales, es decir, todo el material necesario, como les decía adelante, para construir un embrión, ¿ya?
Por lo tanto, entonces, uno de estos ovocitos, ¿cierto?, es el que va a llegar a la madurez, y el resto del patrimonio genético que está contenido aquí, ¿cierto?, va a desaparecer, ¿ya?, bajo la forma de corpúsculos polares. El ovocito crece en tamaño, pero no tampoco de una manera gigantesca. En términos prácticos, el ovocito de la especie humana mide aproximadamente 120 micrones, así que esto que está acá. Sin embargo, el ovocito está rodeado por una serie de capas, ¿ya?, que lo hacen ver más grande, ¿ya? Y al hacerlo ver más grande, ¿cierto?, quedan encerrados dentro de una estructura que se va a llamar el folículo, ¿ya? Entonces aquí tenemos un folículo, ¿ya?, que está en crecimiento, obviamente porque todavía comparativamente el ovocito es grande comparado con el folículo, ¿ya? Pero al momento de la ovulación, el ovocito, ¿cierto?, pasa a ser una pequeña esfera, ¿cierto?, dentro de este gran folículo, que sería este que está acá, que es el que está entonces aportando los elementos, insisto, nutritivos para que se desarrolle este ovocito, ¿ya? Y por otro lado, entonces, están los espermatozoides, ¿cierto?, que a partir, obviamente, de las espermatogonias se van a generar, entonces, 4 espermatozoides maduros, que era lo que yo les mencionaba recién. Hay un detalle sí que quiero mencionar, y es que en el caso de las ovogonias, regularmente, o de los ovocitos, el número de ovogonias viene determinado, ovocitos viene determinado al momento del nacimiento, ¿ya? No son más allá de 40.000, ¿ya? Pero de esos 40.000 van a morir bastantes en el camino, y los que van a llegar a madurar, con suerte, van a ser alrededor de 500. En su vida fértil, la mujer, en términos reales, no hace madurar más de 500 ovocitos. Por lo tanto, entonces, en el caso de del material genético que proviene de la madre, hay una pérdida bastante considerable, ¿cierto? Porque imagínense de 40.000 pasar a 500, que van a ser los que efectivamente se van, o potencialmente podrían ser fecundables, ¿sí? Y de esos 500 no se fecundan los 500, tampoco, ¿cierto? Se fecundan con suerte 1 o 2, o en algunos casos un poco más, ¿ya? Pero no todos llegan a término, ¿ya? Por lo tanto, entonces también hay una pérdida considerable de material. En el caso de los machos, también hay una pérdida gigante de energía porque los espermatozoides se están produciendo a diario, ¿ya? Y se producen a diario básicamente porque durante la primera etapa del desarrollo, las espermatogonias se van a dividir en espermatogonias troncales, ¿ya?, y espermatogonias que van a seguir la línea espermatogenética. Las espermatogonias troncales lo que van a hacer es mantener siempre una espermatogonia en el cordón testicular, básicamente, o perdón, en este caso el túbulo seminífero, ¿cierto? ¿Ya? Y la segunda va a entrar en maduración. Explico. Normalmente, ¿cierto? La espermatogonia tiene que dividirse en dos, ¿ya?, para generar una nueva célula, ¿ya? De esas dos células que se generan, una se vuelve, ¿cierto?, a ser espermatogonia troncal, y la otra entra en maduración, que es un poco lo que está representado aquí. Esta que está aquí se divide en dos, una que va a entrar en el proceso de maduración, que va a generar espermatozoides, y la otra que va a quedar estática, ¿cierto?, para volver a dividirse, ¿ya? Y cuando se vuelva a dividir, ¿cierto?, una va a entrar en maduración y la otra va a quedar, entonces, disponible para entrar a la maduración siguiente. La presencia de este circuito, ¿cierto?, este que está aquí, va a permitir entonces que haya producción de espermatozoides todos los días, ¿ya? Los machos disponen de espermatozoides todos los días, ¿ya?, mientras estén en un proceso de maduración constante, vale decir, de que entra desde la pubertad, ¿cierto?, hasta la senescencia. Una vez que entra la senescencia, ya no se producen más espermatozoides y por lo tanto se para la producción. Pero mientras esté en la etapa adulta, ¿cierto?, va a estar produciendo espermatozoides a diario. Y la única forma de poder entrar en ese proceso, ¿cierto?, es una reproducción continua. Recordar lo que vimos hace un par de semanas atrás cuando hablamos del ciclo celular y dijimos que había células que se producían de manera continua. Y uno de esos grupos, ¿cierto?, dijimos que eran las células de la línea espermatogenética. Ok, bueno, aquí
básicamente para mostrar cómo están organizados los espermatozoides con una cabeza, una mitocondria y una cola, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí viene lo más importante, y es que la reproducción sexual tiene una serie de costos. ¿Ya? ¿Y cuáles son estos costos? Primero, ¿cierto? Tiene que ver entonces con el patrimonio genético que se aporta. Recordar que las células gaméticas, ¿cierto? Normalmente cada una de ellas tiene solamente la mitad de la información genética. Son células haploides, ¿ya? Por lo tanto, tienen una copia del patrimonio, ¿ya? Normalmente todas las células son 2N, ¿cierto? Sabemos que son 2N. En el caso de los gametos, ¿cierto? Cuentan solamente con la mitad. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que uno pudiese asumir de los costos, ¿ya? En términos generales, uno de los primeros costos es reducir el material genético a la mitad, ¿ya? Después, el segundo costo tiene que ver con que, lo que he venido mencionando recién, los machos solamente aportan con el material genético, ¿ya? En cambio, los ovocitos aportan con el material genético, pero además, ¿cierto? Tienen un tamaño grande porque, como les decía adelante, tienen que llevar todo lo necesario para construir un embrión, ¿ya? Y ahí, repito, dije que tenía que ver todos los RNA, RNA de transferencia, RNA mensajero, los ribosomales, es decir, todo lo necesario para que se produzca entonces la maquinaria sintética, ¿ya? Para permitir construir un embrión. Por lo tanto, entonces, ahí tenemos otro costo adicional, que es un costo energético, porque las células foliculares van a tener que trabajar para entregarle al ovocito todo lo necesario, ¿ya? Entonces ahí hay un costo que lo asumen las células foliculares. Las células foliculares no producen para ellos, sino que se sacrifican y le entregan material al ovocito, porque el ovocito por sí solo no va a ser capaz, ¿cierto?, de generar todo el material necesario. En cambio, en el macho, insisto, se va de alivio, porque lo único que hacen es aportar el material genético y además tener un par de enzimas en la cabeza, ¿cierto?, del lactosoma, para poder romper entonces o vencer las barreras que le va a poner el ovocito. ¿Ya? Eso lo vamos a conversar después. Ok, después hay un tercer costo, ¿cierto?, que es el gasto de energía para encontrar y atraer la pareja. Y aquí yo traje una serie de modelitos que básicamente nos ayudan a nosotros a entender qué es este gasto energético. Porque en términos reales para la reproducción sexual, ¿cierto? Normalmente hay que primero encontrar a la pareja, ¿ya? Y en segundo lugar atraer a la pareja, ¿ya? Y en ese proceso de atracción o en ese proceso de cortejo, si uno quiere, tiene que haber entonces un gasto energético. Y aquí ustedes pueden ver, ¿cierto?, cómo en este par de aves, ¿cierto? El macho está tratando de dominar a la hembra, ¿cierto? Y esto implica un gasto energético porque va a tener que hacer un cortejo, ¿ya? Hasta que en un minuto determinado la hembra, ¿cierto? Agache la cabeza como está representado aquí, ¿cierto? Y pueda entonces permitir el encuentro sexual o permitir el apareamiento con el macho, ¿ya? Bueno, aquí en las palomas, esto es más bien una imagen romántica, ¿cierto? Lo mismo que lo que pasa acá con estas ardillas, pero en términos prácticos va a ocurrir exactamente lo mismo, ¿ya? Siempre va a haber, tiene que haber un fenómeno, ¿cierto?, de atracción o gasto de energía. Y obviamente acá el crecimiento de los cuernos, ¿cierto? Va a gatillar o va a permitir entonces que el individuo, ¿cierto?, tenga las características necesarias para un proceso de reproducción. Ahora, en las especies que son regularmente comunitarias, donde regularmente se mueven bajo la forma de bandada, ¿cierto?, o de manada, ahí la cosa es un poco más compleja porque se produce una especie de lucha entre lo que nosotros llamamos el macho alfa, ¿ya?, que va a ser el individuo que tiene las características más adecuadas para la atracción de la pareja, ¿cierto?, dentro de la manada, y va a ser ese individuo el que va a poder realizar entonces el cortejo y va a poder realizar el apareamiento, ¿ya? Entonces, siempre hay un costo asociado
en este proceso, ¿ya? Otra forma es también generando, por ejemplo, cambios de colores, ¿ya? Las aves, hay algunas que cambian de color, ¿cierto? Del plumaje cuando están en un periodo, ¿cierto? O cercanas al apareamiento, ¿ya? Caso del pavo real, ¿cierto? La expansión de las plumas para llamar la atención. Entonces hay una serie de elementos que lo que hacen, ¿cierto? Es facilitar el proceso de cortejo, ¿ya? Pero ese facilitar el proceso de cortejo implica necesariamente tener un gasto energético. Hay gasto de energía en todos estos procesos, ¿ya? Por lo tanto, ahí, insisto, hay un tercer costo asociado a la reproducción. Otro costo que tiene que ver con la sensibilidad a la predación durante el apareamiento. O sea, se logra conseguir a la pareja, se atrae a la pareja, ¿cierto? ¿Ya? Y cuando están en el proceso de apareamiento, ¿cierto? Lo que va a ocurrir necesariamente es que se pierde la atención sobre lo que está ocurriendo en el entorno, ¿ya? Y es lo que he tratado de representar yo aquí, porque no encontré otro modelo, pero es lo que he tratado de representar yo aquí con estas aves, ¿cierto? Esta pareja, ¿cierto? De pajarito está en este minuto en un proceso, una fase de apareamiento, o cercano al apareamiento. Mientras tanto, acá tenemos un aguilucho, ¿cierto? Que está pendiente de lo que va a ocurrir, ¿ya? Entonces, cuando él se dé cuenta que están, ¿cierto? En la fase probablemente de apareamiento real, va a comerse alguno de estos dos ejemplares. Por lo tanto, entonces, ahí hay un costo también asociado, ¿ya? Y es que uno de los dos probablemente vaya a ser sacrificado en el minuto del apareamiento, justamente porque puede ser sujeto a la predación, ¿ya? Para responder a la pregunta que a la pregunta que me había hecho alguien allí, tiene que ver con los cambios. Sí, efectivamente, en la fase 3, ¿cierto? Yo había dicho que había algunos cambios de coloración o qué sé yo, ese tipo de cosas, están asociados, o sea, se presentan tanto en macho como hembra, ¿ya? Me pregunta Irene si es tanto para machos como para hembras. Efectivamente. ¿Y cuándo están aptos para la fecundación o para la reproducción? Ahí cada especie tiene, ¿cierto?, sus características especiales. Y el macho y la hembra son capaces de reconocer el minuto más adecuado para el proceso de la reproducción, ¿ya? Ahí hay una serie de factores ahora hormonales, ¿ya?, que están presentes también, y eso indican entonces cuál no es el momento más adecuado, ¿ya? Otro costo, ¿cierto?, asociado entonces a la reproducción es que la madre por lo general es la que está asociada a los fenómenos de cuidado, al cuidado parental, ¿ya? Normalmente ocurre, ¿ya? Y como dice acá el título, son los machos los que regularmente no proporcionan el cuidado, ¿ya? Entonces, la hembra, además, ¿cierto?, de tener que producir un ovocito, ¿cierto?, tener el mayor gasto energético, además tiene un gasto adicional que es el tomar el cuidado de la descendencia, ¿ya? Entonces, regularmente, ¿cierto?, son las hembras las que se hacen cargo de la fase de reproducción regularmente, y salvo contadas excepciones, que son las que están mencionadas aquí, que es la ranita de Darwin, ¿cierto?, el caballito de mar y una especie de pingüino, ¿cierto?, regularmente ningún otro macho, ¿cierto?, se hace cargo del cuidado parental, ¿ya? Entonces, regularmente ahí también tenemos un gasto energético, ¿ya?, asociado a la reproducción. Y después, quizás lo último, respecto a los costos de la reproducción, es que es posible, y aquí no todas las especies, por favor, estamos hablando fundamentalmente de los mamíferos, ya los más cercanos al hombre, ¿cierto? Y obviamente la especie humana, está la posibilidad de adquirir enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Y ese también es un costo asociado a la reproducción sexual, ¿ya? El adquirir una enfermedad de transmisión sexual implica necesariamente entonces que el individuo
si no tiene un tratamiento adecuado, lo más probable, ¿cierto?, es que o por un lado deje de tener reproducción, ¿ya? No sea capaz de dejar más descendencia, o en el caso extremo puede morir, ¿ya? Y obviamente ese también es un costo, digamos, asociado entonces a la reproducción sexual. Entonces, hay otro elemento que también está asociado a la reproducción sexual, ¿cierto? Y es que dentro de la reproducción sexual se pueden producir varias recombinaciones. Recuerden que en un principio hablamos, ¿cierto?, de que se producía este fenómeno del crossing over, ¿ya? Y este crossing over lo que iba a hacer era generar, ¿cierto?, gametos con alternativas diferentes, ¿ya? Y en ese proceso, ¿cierto?, de generación con alternativas diferentes, se van a producir combinaciones genéticas que van a ser ventajosas. ¿Y qué significa que sean ventajosas? Ojo, ventajosas para la reproducción sexual, ¿ya? No para otra cosa, solamente para la reproducción sexual. Es que se van a producir individuos que son más atractivos, ¿cierto?, para el resto de la población, ¿ya? Entonces, yo aquí traje algunos modelos que obviamente están dirigidos, por ejemplo, para las aves, por ejemplo, la coloración del plumaje, ¿cierto?, de algunos individuos es mucho más atractivo que otros, ¿ya? Entonces, por eso es que hay algunos individuos, ¿cierto?, que son muy bonitos a nuestra vista, ¿cierto?, que tienen muchos colores, y eso los hace más atractivos, ¿ya?, para el resto de la población, ¿cierto?, de su especie. Y por lo tanto serían estos individuos aquellos que tienen mayores posibilidades de dejar descendencia, ¿ya? Porque hay que recordar, ¿cierto?, que se supone que en las poblaciones naturales la reproducción tiende a ser al azar. Tiende, digo, porque en realidad nunca es al azar. Siempre la reproducción sexual en las poblaciones naturales es dirigida. ¿Y es dirigida por qué? Por aquel individuo que tiene las características que lo hacen más atractivo para el resto, o que lo hacen más fuerte, ¿cierto? En una jauría de perros siempre hay un perro, que es el que le pega a todos, y es el que tiene la mayor posibilidad de dejar descendencia, ¿ya? Porque él es el que manda. Eso puede incluso darse en un gallinero, ¿ya? En un gallinero uno tiene gallina, tiene gallos, ¿cierto? Pueden haber 20 gallinas, pueden haber 5 gallos, pero de esos 5 gallos hay uno, ¿cierto?, que es el que tiene la posibilidad de dejar mayor descendencia, porque es el gallo que es el más grande, ¿cierto?, es el más macizo y el que probablemente, por así decirlo, le pega al resto de los gallos, o lo tiene, ¿cierto?, bajo su dominio, ¿ya? Y por lo tanto esos gallos que están en la segunda o la tercera línea no van a tener posibilidad de dejar descendencia, a menos, ¿cierto?, que el macho que está arriba, ¿ya?, o el gallo que está, digamos, en la primera línea, o muera, ¿cierto?, o sufre algún problema, ¿ya? De lo contrario, no hay posibilidad de reproducción. Entonces, a pesar de que se diga que siempre la reproducción en el medio natural es al azar, en realidad nunca es al azar, porque siempre hay un individuo que es el que predomina, ¿ya? Y eso está dado entonces justamente porque se producen características ventajosas. Ahora, hay una segunda línea, ¿cierto?, de gametos que pueden ser desventajosos. Así como hay combinaciones que son muy buenas, hay otras que son muy malas, ¿ya? Y aquí yo traje dos modelos, ¿cierto?, de individuos en donde uno podría pensar de que su patrimonio genético es desventajoso, ¿ya? ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, este individuo que está acá, que es un individuo albino, ¿ya?, eh, digamos que sus posibilidades de aparición, ¿cierto?, dentro de la población también es no recuerdo exactamente si es entre 1 en 10.000 o 1 en 100.000, pero está más o menos por ahí, la posibilidad de que este individuo pueda encontrar pareja, ¿cierto?, y que pueda dejar descendencia son más escasas. Porque para nosotros, y aquí tenemos que hacer digamos, un reconocimiento, para nosotros este individuo es extraño, o aparece como extraño, como raro, porque es un individuo que va a tener pelo blanco, que va a tener los ojos rojos, ya, porque tiene problemas de pigmentación. Entonces, las posibilidades de que este individuo pueda tener descendencia son más escasas. No digo que no sean, por favor, sino que son más escasas, ¿ya?
Y lo mismo va a pasar entonces con este individuo, ya que tiene ahora un trastorno de carácter cromosómico. Las posibilidades de dejar descendencia son aún más bajas. Por lo tanto, entonces, dentro de todo este patrimonio, ¿cierto?, que se genera durante el crossing over, es también la posibilidad de que hayan recombinaciones que sean desventajosas. Y el último grupo es de las inocuas, es decir, que en realidad la recombinación genética no hizo absolutamente nada, ¿ya?, desde el punto de vista externo. Todos estos modelos, ¿cierto?, que yo he mostrado aquí tienen que ver con las características externas, que son aquellos que atraen al individuo, ¿cierto?, para la reproducción. Entonces, un pájaro con estas características, como decía yo, siempre es más atractivo. Estos individuos son menos atractivos, ¿ya? Y estos que están aquí, ¿cierto?, van a pasar desapercibidos, o sea, da lo mismo. Pero ojo, lo que no significa que ellos no tengan un patrimonio, ¿cierto?, que sea desventajoso. Lo que pasa es que no se ve. ¿En qué sentido? Porque a lo mejor algunos de estos individuos tienen problemas, por ejemplo, con la glucosa, ¿ya? Entonces podría alguno de estos individuos que está acá tener diabetes, pero como nosotros no vemos una expresión de la diabetes, entonces no sabemos si el individuo trae, digamos, ese problema o no. O podría, por ejemplo, tener hipercolesterolemia, puede acumular mucho colesterol, o puede tener una hipertensión, o puede tener, no sé, puede ser un individuo celíaco, ¿ya? Como no es un individuo que exprese, ¿cierto?, esta anomalía externamente, pasa a ser un individuo que en realidad da lo mismo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ¿cierto?, esta recombinación genética, que ahora tiene que ver con el funcionamiento del individuo, no con la estructura externa, entonces probablemente es un individuo que uno podría decir que la recombinación es inocua, da lo mismo, ¿ya? ¿Cuándo sabe uno, cierto, de que esta persona tiene un problema? Cuando uno conversa con ella o cuando ella se da cuenta que tiene un problema. Antes no. Por lo tanto, entonces pasa a ser uno más del montón. Entonces, todas estas posibilidades de recombinación que yo les cuento se dan en la naturaleza, ¿ya? Y como les digo, hay algunos que son más ventajosos, otros que son menos desventajosos, o sea, tienen menos ventaja, y está este otro grupo en los cuales, ¿cierto?, obviamente no tienen mayor trascendencia. Profesor, ¿Sí? en el reino animal el albinismo, síndrome de Down, entre otras combinaciones genéticas, pueden ser más mal tomadas que otras, tipo, así como para los animales pueden ser como más discriminantes con estos Con enfermedades. individuos, ¿sí? A ver, mira, en el caso del Down está escrito solamente para la especie humana, pero hay individuos que son, digamos, albinos dentro de los restos de las especies. Hay individuos que tienen características diferentes, ¿cierto? Ustedes habrán escuchado alguna vez la historia del patito feo, Ujú. ¿ya? Hay individuos que por alguna razón tienen más pigmentación o menos pigmentación, ¿ya? Y esos individuos pasan a ser los extremos. Hay que recordar, ¿cierto?, que el patrimonio genético regularmente, ¿cierto?, se mezcla al azar, ¿ya? Entonces se puede dar la coincidencia que por alguna razón en algunos de estos individuos se junten dos individuos que eran, por así decirlo, recesivos, ¿cierto?, para la pigmentación, que a pesar de tener pigmentación, ¿cierto?, una pequeña pigmentación, ¿ya?, podrían, como contienen el gen, ¿ya?, podría darse la posibilidad de que en algunos de los gametos que se van a producir se junten los dos recesivos, ¿ya? Y cuando se juntan los dos recesivos, entonces se expresa, ¿cierto?, la anomalía, y el individuo, ¿cierto?, en vez de ser pigmentado, sale sin pigmentación o tiene una pigmentación diferente, ¿ya? Y eso lo hace un individuo diferente dentro de la población. Y al ser un individuo diferente dentro de la población, ¿cierto?, es un individuo que tiene menos posibilidades, ¿cierto?, de reproducción. ¿Ya? Y en ese caso, ¿cierto?, pasa a ser una condición desventajosa, ¿ya? Y la discriminación va a seguir exactamente igual, porque el resto de los animales, ¿cierto?, de su comunidad lo va a reconocer como un individuo diferente.
y lo van a aislar. ¿Ya? Y lo mismo pasa, por ejemplo, dentro de una camada simple de perros. Si uno va uno hace un ejercicio digamos, muy cotidiano, cuando hay una perrita que tiene 5 o 6 perros, regularmente hay un perrito que es como el más debilucho. ¿Ya? Y ese perrito más debilucho, lo que normalmente sucede es que es el que trae el patrimonio genético más débil. ¿Ya? Y si tú dejas que todos los animales, o sea, todos los perritos se desarrollen de manera normal, sin una intervención tuya, lo más probable es que ese perro debilucho termine de morir en un par de semanas o en un par de meses, ¿ya? Porque no es capaz de sobrevivir, ¿ya? Por sí solo. ¿Qué es lo que hace la especie humana? Lo que hace es proteger al individuo más débil, ¿cierto? Y lo alimenta más, qué sé yo, lo cuida más, y lo que hace, de alguna u otra manera, ¿cierto?, es estimular la sobrevivencia de este patrimonio genético que de otra manera habría desaparecido. ¿Ya? Entonces, dentro de las poblaciones naturales se da, y la misma población se encarga de marginarlo. En la especie humana, obviamente, la cosa es un poco diferente, ¿ya? Porque entran otros valores, otros conceptos, digamos, el concepto de la ética, de la igualdad de género o de la igualdad, digamos, entre los individuos, ¿ya? Y eso permite entonces que individuos que potencialmente podrían quedar marginados de la sociedad, ¿cierto?, se incluyan en la sociedad, ¿ya? Hoy día hablamos de los fenómenos de inclusión, ¿cierto? Y los fenómenos de inclusión, ¿qué es lo que hacen? Simplemente tomar individuos que tienen un patrimonio genético, por alguna razón, ¿cierto?, es un poco más mejorado, y lo metemos dentro de la sociedad y lo incorporamos a la sociedad, ¿ya? Y parte de ese patrimonio vuelve a circular, ¿ya? En el fondo, ¿cierto?, es una forma de ayudar o de atraer, ¿cierto?, a esa persona, en este caso, ¿cierto?, digamos, al acervo genético de la población, ¿ya? Para no perderlo. Patrimonio que de otra manera se habría perdido. ¿Ya? Ese es más o menos el concepto, ¿cierto?, que existe dentro de las poblaciones naturales. Población natural. Profesor, ¿Sí? para el mismo caso del albinismo, Ujú. tengo como entendido que en la especie humana, aquellos individuos que tienen esta condición tienen una sensibilidad ante la luz solar. Sí. En el caso de los animales, entonces, ya que no son atractivos dentro de su especie, Mm. esta misma condición también les afecta. Por lo mismo, o sea, por lo tanto serían como, o sea, su tasa de vida o promedio de vida es baja dentro del mundo. La sobrevivencia regular, por eso te decía yo, regularmente la sobrevivencia de estos individuos que son extremos en términos prácticos, porque hay algunos que son extremos buenos, o en este caso, pero ojo, no es el individuo, sino que es el patrimonio genético, ¿ya? No hablemos Claro. del individuo como tal. Su patrimonio genético es extremo malo, por así decirlo. Entonces, como es en extremo malo, ¿cierto? La misma población se va a encargar de marginarlo, porque la población entiende, ¿cierto?, que ese patrimonio genético no es bueno ya para la población, ¿ya? Y por lo tanto lo va a excluir y va a probablemente sobrevivir muy poco tiempo. Porque no va a ser Claro. capaz de buscar su comida, porque a lo mejor la madre no le va a dar comida, o porque el resto ¿cierto?, de los individuos de la comunidad lo va a marginar y lo va a atacar, ¿ya? Entonces va a terminar muriendo antes de tiempo. Claro. ¿Sí? Ok. Bueno, y la pregunta del millón entonces es, bueno, si la reproducción sexual es tan riesgosa y es ineficaz desde el punto de vista energético, porque nosotros vemos que la cantidad de energía que se ha desperdiciado es un montón. ¿Por qué no ha sido eliminada por la selección natural? ¿Por qué no dice entonces busquemos un mecanismo alternativo? Que la reproducción, ¿cierto?, asexual es más barata y más eficiente. Y la razón fundamental está dada ahí. Hay dos hipótesis para explicar esto. La hipótesis del banco de prueba, ¿ya?, que en términos prácticos no hace otra cosa que generar gametos diferentes, que era lo que yo les decía, ¿ya? Y que al generarse gametos diferentes, ¿cierto?, con patrimonio genético diferente, permite crear genotipos diferentes, ¿ya? Y al crearse genotipos diferentes, estos genotipos diferentes lo que hace, o lo que se permite con ellos, es que el individuo pueda entonces, ¿cierto?, adecuarse a los cambios que hay en el ambiente, ¿ya? El ambiente, ¿cierto?, o el medio ambiente en el que vivimos nosotros hoy día es muy diferente al medio ambiente que había, no sé, pues hace unos 100 o 150 años atrás,
y por lo tanto, entonces, de alguna u otra manera, ¿cierto? Nuestro patrimonio genético se ha ido modificando y se ha ido adecuando, ¿cierto? A las condiciones ambientales que tenemos hoy en día. Por lo tanto, entonces se habla de la hipótesis del banco de pruebas. ¿Y qué significa esto? Significa que cada gameto es una prueba diferente. ¿Ya? Cada gameto es una opción diferente, ¿cierto? Para que se adecue al ambiente. ¿Ya? Y después está la otra, que es la hipótesis del mejor partido, ¿ya? En donde, que en el fondo es prácticamente lo mismo, ¿cierto? Que cuando se generan genotipos diferentes, ¿cierto? Se permite que el más adecuado a las condiciones ambientales pueda sobrevivir. Entonces, si el ambiente cambia en extremo, va a haber un genotipo que va a sobrevivir, ¿ya? Y ese va a persistir, y los otros pueden morir. Pensemos que en una población, ¿cierto? Se van a generar, por decir algo así, dentro de una población muy pequeña, se generan 2000 genotipos diferentes, ¿ya? Y si se produce un cambio muy drástico en el ambiente, de esos 2000 probablemente puedan sobrevivir solamente 200 genotipos, ¿ya? Y el resto, los 1800 restantes, van a desaparecer, ¿ya? Pero estos 2000 que estaban aquí permiten que la especie se perdure en el tiempo, porque se va a reproducir y se va a perpetuar. Porque el objetivo fundamental de todas las especies es perpetuarse en el tiempo, es decir, mantenerse, ¿cierto?, vivos en el tiempo. Y la única forma de poder mantenerse vivo en el tiempo, ¿cierto?, es teniendo un patrimonio genético que se adecue a las condiciones ambientales, ¿sí? Pero para que se adecue a los cambios ambientales hay que generar genotipos diferentes, que es lo que aparece acá arriba, ¿cierto? Gametos diferentes con potencialidades diferentes, ¿ya? De tal manera que puedan colonizar áreas diferentes, ¿ya? Frente a un ambiente determinado, está la posibilidad de que los gametos o los patrimonios genéticos se adecúen, ¿cierto?, de manera diferente, que es una posibilidad, ¿ya? Y la otra posibilidad, ¿cierto?, es que frente a un cambio dramático, ¿cierto?, sobreviva un patrimonio genético determinado o un número de genotipos determinado. Y ese número de genotipos se adecua entonces a las condiciones. Esa es la razón entonces de por qué la reproducción sexual, ¿cierto?, permanece en el tiempo y no ha sido eliminada. Y es porque simplemente permite garantizar la sobrevivencia de la especie, que es lo que, en términos prácticos, insisto, busca todas las especies, permanecer en el tiempo. Claro, en este caso como que el ambiente le entrega características para que se adecue nuevamente. Exactamente. Claro, el Y esa, ambiente, ¿sí? y eso sería como una desventaja en el caso de los bancos, ¿o no? O una característica que no le entrega. Claro, podría ser, efectivamente, claro. En el caso de los Mm, albinos, por ejemplo, ¿cierto? Si la luz solar es mucho más intensa, la posibilidad de que ese individuo pueda sobrevivir en el tiempo va a ser mucho menor. ¿Te fijas? ujú. Por ahí va la idea. Profesor, ¿Sí? o sea, quizás puedo estar muy perdida, pero el de rusticidad ¿se le puede aplicar a la especie humana o solamente para animales cuando adquieren características ambientales y los hace más, les permite sobrevivir después a estas mismas características o adversidades ambientales? Eh, Perdón, algo no entendí. ¿Me podría repetir, digamos, el- El término rusticidad, por ejemplo, rusticidad? ¿Ya? sí, en términos de ganado, ¿Ya? se refiere a las características que adquieren la siguiente generación para ¿Ya? sobrevivir a adversidades naturales. Ah, ya, Eh, claro. Sí, correcto. Sí, ¿Eso sí. también aplica para la especie humana o aplica en Eh, general? Yo creo que aplica en general, porque en términos prácticos, claro, ahora entiendo la idea. Sí, Perdón, lo quizá que no me pasa es expliqué que, bien. sí, lo que pasa es que en el ganado, ¿cierto? Mientras más adecuado a las condiciones ambientales, que en el caso, ¿cierto?, son extremas, en el Ujú, caso del ganado, ¿cierto?, son extremas porque regularmente van a tener que andar fuera, claro. van a estar sometidos al estrés del agua, el barro, qué sé yo.
del poco alimento. Entonces ahí, claro, hay un patrimonio genético que está mejor adaptado a esa condición, ¿ya? A eso se refiere el fenotipo o la característica de rusticidad, porque son más rústicos, digamos. El medio no es tan elaborado como otros, ¿cierto? Claro. Entonces, claro, claro, la sobrevivencia de ese patrimonio genético está dado justamente por cuánto se acomoda ese grupo de animales a las condiciones. Y en el fondo aquí también pasa un poco lo mismo, o sea, mientras más nosotros nos adecuemos, ¿cierto?, a nuestro medio ambiente, desde ese punto de vista vamos a ser más rústicos, Más en términos prácticos, ya. ¿cierto? Vamos a estar mejor adaptados, Ujú. ¿ya? Pero el problema es el siguiente: cuando tú sacas un animal, un individuo, un animal rústico, y lo llevas a un ambiente que es más controlado, en donde el efecto de la temperatura, del agua, qué sé yo, está más controlado, lo más probable es que el individuo no sobreviva, ¿cierto?, en la misma tasa, ¿cierto?, que cuando está en su medio rústico, ¿ya? Porque las condiciones nuevas no son las mejores para él, ¿ya? Ya. Entonces, no siempre, ojo, no siempre las condiciones a las que se adecua un grupo de animales, ¿cierto?, van a ser las mejores. Van a ser las mejores para el momento o el área donde está ubicado, o para el tiempo, ¿ya? Pero no siempre van a ser las mejores. Porque Claro. si el ambiente cambia o el entorno cambia, el animal va a tener que modificarse, ¿ya? Va a haber un proceso de evolución, un proceso de cambio, ¿ya? Y ese proceso de cambio va a significar entonces que la adecuación lo lleve al ambiente nuevo. Y probablemente entonces cuando esté en el ambiente nuevo, vamos nuevamente a hablar de rusticidad, ¿ya? Pero se produjo un cambio, ¿ya? Claro. Porque la rusticidad cambió. No sé si me entiendes. O sea, Sí, sí lo entiendo. sí, ok. Es Perfecto. como trasladar incluso mamíferos de su hábitat natural a un hábitat que sea lo contrario y ahí tenga que quizás adaptarse Adaptarse. o simplemente no sobrevivir. Y si no me equivoco, pasa lo mismo con los seres humanos al momento de que entran a la cárcel. De hecho, se habla de rusticidad al momento de que se ingresa a la cárcel, porque como que vuelven, por así decirlo, al medio animal, comillas, comillas, Sí, donde correcto. tiene que sobrevivir el más fuerte. Correcto. Pero por eso insisto, digamos, la rusticidad está dada para un minuto en un tiempo determinado, pero si tienes que moverte, vas a tener que adecuarte a este nuevo sistema y allí nuevamente vas a tener que hablar de rusticidad, porque vuelves a hacer, digamos, a colonizar, por así decirlo, un ambiente con características diferentes, ¿ya? Claro. Pero sí es aplicable. ¿Sí? Gracias, profe. Ok. Bueno, muchachos, sería entonces, creo, todo por hoy día. Nos vemos la próxima semana porque creo que el profe Jorge tiene clases también el jueves con ustedes. Así que ahí vamos a seguir hablando ahora ya del proceso de la reproducción y específicamente de la fecundación, cómo ocurre este proceso. Ok, si no hay más preguntas, entonces los dejo en libertad para que vayan a tomar un café y se preparen para la sesión siguiente. Gracias, profesor. Ok, Gracias, Adiós, profesor. Master. Hasta la Chao, muchachos. próxima Gracias. clase.